y arrancamos con la sesión del día de hoy. ¿Listo? Entonces vamos por acá. Y ustedes me confirman si están viendo la presentación. ¿La estamos viendo? Sí, señor. Listo. Entonces, espérame aquí un momento. Acá. Y le damos el ingreso a Carol. Listo. Carol, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Carol, ¿me escuchas? Bueno, Carol no me escucha. El resto me está escuchando, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, señor. Perfecto. Entonces arrancamos con nuestra sesión del día de hoy y vamos a hablar de el presupuesto. Pues eso es lo que dice la unidad para hacer una exportación y creería, así como lo vimos en la sesión anterior, la importancia, como lo veíamos en el Canvas, de mirar los costos para posteriormente mirar el tema de del ingreso y el precio final que nosotros le vamos a colocar a nuestra exportación. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a mirar el tema de costos logísticos y en la clase de marketing internacional, pues como que vamos a complementar este tema, ¿vale? Por aquí alguien me está escribiendo algo. Ay, Johan nos está saludando, ¿vale? Entonces, mis estimados alumnos, ¿cuáles son los factores importantes que se deben tener en cuenta para costear la exportación? Entonces, dentro de mi experticie, con la experiencia que yo tengo en temas relacionados a comercio exterior, tanto importaciones y exportaciones, es fundamental el realizar el costeo antes de pues, sacar el tema de los precios con el fin de no cometer equivocaciones. Entonces, costeamos primero con el fin, y esto sirve tanto para IMPO como para EXO, para saber si nos conviene o no realizar esa compra o esa venta internacional. Entonces, es muy importante el tema del destino, que tiene que ver mucho con la logística del traslado de la mercancía del territorio aduanero nacional, pues desde Colombia hacia el exterior. Entonces, no es lo mismo empezar a comercializar con un país limítrofe, como lo puede ser Ecuador, donde puede ser un modo de transporte terrestre, o de igual manera, si lo estamos haciendo con Perú, en donde puede ser un medio de transporte marítimo, saliendo la mercancía por Perú, llegando posteriormente a Callao. Así, nosotros vamos a comercializar con Corea del Sur, que es uno de los países con los que nosotros tenemos TLC, en donde tiene que ir por todo el Pacífico, en donde claramente la logística va a ser diferente, va a ser distinta. Al aumentar el tema del tránsito, claramente el tema del flete internacional va a aumentar. El tema de la selección del Incoterm, que lo vamos a ver más adelante, y de igual forma los tiempos de entrega. Entonces, en esa operación logística hay algo que se conoce como los tránsitos cortos, los tránsitos largos, que en esa planificación logística toca tener en cuenta con el fin de poder cumplir con los tiempos de entrega con mi cliente a nivel internacional, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos ahí bien presente. Entonces, dentro de esos costos, vamos a ver que existen tanto costos directos como costos indirectos. Los directos van a ir asociados directamente al producto, ¿cierto? A su elaboración, mientras que los costos indirectos pues no hacen parte de ese producto específico como tal. ¿Listo? Entonces estamos viendo ahí el tema de unos ejemplos y claramente cuando lo vimos en tanto en exportación como en importación, no solamente es el producto como tal, ¿cierto? Sino que a eso tenemos que sumarle el empaque y el embalaje, que como lo veíamos en sesiones anteriores, dependiendo del mercado al que yo vaya a ingresar,
pues el del tema del empaque va a cambiar, va a variar, ¿cierto? Lo mismo de la forma como yo lo voy a embalar. Entonces, tenemos que adecuarnos y eso va a ser un costo que posteriormente se le va a sumar al precio final del producto como tal, ¿vale? Hay unos costos logísticos que van a ser, pues se van a sumar a la operación que haga o el agente de cargas o el agente de aduana que más adelante vamos a ver cuáles son las funciones que ellos tienen, ¿sí? El manipuleo local del exportador, entonces, cuando estamos hablando de una carga export, ¿cierto? Que es en fábrica, pues tiene que hacerse un manipuleo previo con el fin de que la mercancía esté lista para para el despacho. Y finalmente el transporte internacional que posteriormente influirá en el costo, claramente, y al final eso pues tendrá una incidencia en el precio final de venta. Y en los costos indirectos están los administrativos, el capital de inventario, así como lo veíamos en sesiones anteriores, pues las empresas en principio tendrían que contratar, ¿cierto? Pues al principio lo pueden hacer empíricamente, pero a medida que van creciendo, pues tienen que contratar a personal que tenga pues el conocimiento en comercio exterior, lo que se ven ustedes como profesionales, y eso va a generar un costo para la organización. Entonces, que eso lo tengamos muy presente. Ahora nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué va a hacerme como exportador? ¿Cuánto quiere vender usted en el mercado internacional? Entonces, yo les hago una pregunta para que alguno de ustedes me conteste. En un porcentaje total, ¿cuánto debería ir a venta local y cuánto a venta internacional? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién quiere participar? O Natalie, o Paola, o Joan Sebastián, o Luisa Fernanda, Wendy, Carol. ¿Qué creen ustedes que debería ser el porcentaje que una empresa debería tener para ventas locales o ventas internacionales? Entonces, ¿quién dijo yo? ¿Quién quiere participar? ¿Alguien quiere participar? ¿Comentarios al respecto? Natalie, te escuchamos. Profe, pues yo considero que el porcentaje de ventas locales, no sé, debería estar sobre un 60% y creo que el restante ya aplicaría para las ventas internacionales. Listo, ¿qué dice Luisa Fernanda? Que levantó la manita. Bueno, profe, yo opino que una empresa debería primero pensar en suplir a su mercado local y lo que le sobre de esa producción, sí, pues internacionalizarla. Pues eso es lo que yo opino, no sé. Listo, Carol, ¿qué dice Carol? Profe, pues teniendo en cuenta como las dos opiniones de las compañeras, ambas serían válidas porque, digamos, respecto a lo que dice Luisa, si no estoy mal, pues la empresa va a llegar nueva a otro país, entonces no puede llegar como con un alto porcentaje en el tema de las ventas porque no sabe cómo se vaya a posicionar en el mercado ni demás. Entonces, digamos que sí sería como el tema de lo que dice Luisa, primero como suplir su mercado ya, em, bueno, no sé cómo se diga, como óptimo que tiene local, suplir todo el Sí, tema de ventas, clientes y demás, y ya ahí sí, como el restante, obviamente, viendo que al momento de uno quererse posicionar en otro país internacionalmente, pues también debe generar como una buena imagen, algo así. listo, perfecto. Entonces, creería yo que aquí la respuesta dependerá del tipo de negocio. Entonces, como lo decía alguno de ustedes, hay empresas que primero tratan de abarcar el mercado local, ¿cierto? Y el excedente que se tenga, pues será enfocado a las ventas internacionales, pero claramente la prioridad es vender acá en Colombia. Si existe un excedente, pues decir, bueno, ya copé mi mercado local acá, ¿por qué no mirar el tema internacional para hacer esas ventas? Pero hay tipo de empresas, tipos de negocios en los que definitivamente no.
el interés no es tanto el mercado local, sino los mercados internacionales. Entonces, les coloco el ejemplo de las empresas que cultivan flores, que cultivan rosas o tipo de flores de exportación. Si ustedes empiezan a mirar la página web de estas empresas o empiezan a mirar la información de ellas mismas, ustedes encontrarán de que absolutamente toda la información está en el idioma inglés o está en ruso o está en coreano o está en japonés, ¿cierto? Porque no tienen interés en el mercado colombiano. Ellos saben de que esas rosas, esas flores que ellos producen, son flores de exportación y saben que las ventas internacionales serán su prioridad. Entonces acá si queremos revisar el tema de un porcentaje, podríamos decir claramente que dependerá del tipo de negocio, del tipo de industria, pues a que la empresa le está apuntando, ¿vale? ¿Qué otras preguntas tenemos? ¿Cuál es su capacidad de producción? ¿Cuál es su cantidad mínima exportable? ¿Cuál es su cantidad máxima exportable? ¿Es viable para usted vender una unidad? Entonces eso hace parte del diagnóstico empresarial que vimos en la sesión anterior. Entonces, seguimos avanzando con el tema de los costos asociados al proceso de exportación, costos de origen, costos de tránsito internacional y los costos en destino. Entonces, costos en origen. Entonces, si estamos hablando de exportación, los costos que se van a presentar acá en Colombia. Entonces, arrancamos con la producción de la mercancía, ¿cierto? Que esa, digamos que es la responsabilidad del exportador como tal, pero de ahí en adelante se van a empezar a generar unos costos. Empaque y embalaje, como lo mencionamos, acorde al país al que quiera vender, ¿cierto? Etiquetado y marcado, que de igual manera va a depender mucho de la regulación al país al que se quiera llevar el producto. Entonces, Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, mucho más fuertes con el tema del etiquetado, y si que se quiere llegar allá, pues se tiene que cumplir con esos requerimientos. Consolidación, unitarización, entonces se tiene que comprar un pallet o conseguir un pallet, ¿cierto? Para unitarizar la carga, ¿cierto? Entonces digamos que son cajas de cartón corrugado, tener el pallet, empezar a hacer la unitarización, colocarle los unchos, el vinipel, con el fin de que la carga viaje de manera segura. El tema de los documentos de exportación que serán manejados en este caso por el agente de aduanas, que ya lo revisaremos posteriormente. El manejo local para la exportación, el flete interno, entonces va a ser un flete urbano, nosotros los que estamos acá en Bogotá, para llevarlo al aeropuerto El Dorado en la ciudad de Bogotá, o trasladar la mercancía hasta zona primaria, en este caso sería hasta el puerto, entonces ahí se necesita un transporte interno, el tema de gastos portuarios, almacenaje, ¿cierto? Que serán parte de la operación logística, la contratación del agente de aduanas para que él haga los trámites de aduana y claramente al momento de hacer el pago al exterior, ¿cierto? O al momento que nosotros vamos a recibir ese ingreso por la venta internacional, se van a generar unos gastos bancarios, precisamente porque el banco va a cobrar por esa intermediación. Y claramente, mis estimados estudiantes, siempre hay que colocar el tema de unos imprevistos, teniendo en cuenta de que no, pues las operaciones logísticas no son perfectas. El costo del tránsito internacional, flete internacional, los gastos conexos al flete, el tema del seguro internacional, ¿cierto? Manejo de la gente, entonces independientemente del Incoterm que se vaya a utilizar, teniendo en cuenta que según la norma, los únicos que obligan al exportador a contratar un seguro con cobertura mínima son los Incoterms CIF y CIP, dependientemente del Incoterm, la carga siempre tiene que ir asegurada. Ya estamos acá en este punto en que la carga está en el país de destino. De igual manera ya se van a generar unos bodegajes para poder nacionalizar la carga, ¿cierto? Se tienen que pagar unos tributos aduaneros, una documentación también allá en país de destino para poder nacionalizar, manejo local para la exportación, pero en este caso sería para trasladar la mercancía de zona primaria, aeropuerto, puerto, cruce de frontera hasta su destino final, que es el local del importador.
flete interno hasta el destino, que fue lo que les acabé de mencionar, gastos portuarios o aeroportuarios. Entonces, las personas que estamos metidos en el tema de logística, para el tema de liberar los documentos, ¿cierto? De importación, se tienen que pagar unos gastos portuarios, trámites de aduana de importación, lo que cobra la aduana para hacer su proceso de nacionalización, trámites bancarios administrativos y gastos adicionales e imprevistos. Entonces ya aquí coparíamos, ¿cierto? Cubriríamos los costos en origen, ¿cierto? El tránsito internacional, los costos en destino. Entonces ya con esto haría parte, ¿cierto? O se tendría que incluir en ese presupuesto y planificación para ese proceso de exportación como tal. Ahora vamos a hablar el tema de los agentes de carga. Entonces quiero que ustedes me participen y me digan qué saben de los agentes de carga, por qué la importancia de la selección de una de estas empresas y cuál es el servicio que presta. A ver si alguno de ustedes quiere participar. Luisa Fernanda, te escuchamos. Bueno, profe, los agentes de carga son los encargados de movilizar la carga, puede ser desde el puerto o desde el aeropuerto a el aeropuerto de destino. Perfecto, listo, perfecto, Luisa. ¿Quién más quiere participar? ¿Y cuál es la importancia del agente de carga? A ver, otra participación. ¿Cuál es la importancia que tiene la agente de carga? ¿Es importante la agente de carga? ¿Qué dicen ustedes? Natalie, te escuchamos. Sí, profe, los agentes de carga son muy importantes porque es nuestra comunicación directa con la naviera para saber pues el movimiento del contenedor, dónde viene y así. Perfecto, muy bien, estimados alumnos. Eso es. Entonces, el agente de carga es esa persona jurídica, ¿cierto? Que se va a encargar de actuar exclusivamente en el modo de transporte marítimo, aéreo, multimodal, ¿cierto? Y como ustedes bien lo decían, se va a encargar de coordinar el embarque, ¿sí? Entonces, se los digo, actualmente yo coordino las importaciones de una empresa que se llama GCA. Ellos lo que hacen es importar aditivos para animales y en este momento estamos trayendo carga procedente desde los Estados Unidos. Entonces yo me comunico con el agente de carga, que en este caso es TSC, que en este caso es Coltrans, perdón, quien se encarga precisamente de ser de ese intermediador, ¿cierto? Y como ustedes bien lo decían, pues se encarga de coordinar el embarque, sacar la reserva. En este caso es un contenedor, ¿cierto? Con el fin de darle un espacio, un booking, ¿cierto? Programarlo y traerlo en este caso desde Estados Unidos hasta la ciudad de Cartagena. Entonces, ¿qué van a cotizar? Flete aéreo y terrestre, recargos en flete, cargos en origen, documentos de transporte aéreo y terrestre, gastos en destino, y ellos van a brindarte la logística integral. Entonces, ellos cobran unos conceptos tanto aéreos como marítimos. Entonces, acá mi sugerencia, mis estimados alumnos, que cuando uno va a hacer este tema de contratar un agente de carga, por lo menos lo estoy haciendo hacia ahorita, tener la posibilidad con el hecho de poder comparar el tema de las tarifas, tener 2 o 3 propuestas de agente de carga con el fin de, primero que todo, escoger buenas empresas, pero poder mirar cuánto me están cobrando, ¿cierto? ¿Cuál es el recargo que le están haciendo a ese flete, tanto aéreo como marítimo? ¿Sí? Porque al final, pues ellos pueden generar una utilidad cobrándome algunos de los ítems que estamos viendo a continuación. Es muy importante que cuando uno reciba esa cotización, sea preguntándole a la gente de carga la razón por la cual le está cobrando ese recargo. Entonces, en el recargo aéreo tenemos el full surcharge, que habla del combustible, do agent, do carrier, security handling fee, airline security, air will be, que hace referencia al documento de transporte aéreo, AC fee, disturbance fee, el tema del dangerous. Este recargo se cobra para mercancía peligrosa. Entonces, es muy importante ahí, digamos que entre mi experiencia en este caso en importaciones, que yo sepa si mi carga es peligrosa o no, porque en caso de la carga sea peligrosa, o no la transportan o me van a cobrar un recargo alto. Entonces, si yo estoy costeando
yo lo primero que tengo que saber es si mi carga es peligrosa o no, con el fin de poder costear correctamente. No sea que les pase a ustedes, como alguna vez me pasó a mí con un importador que quería traer una mercancía procedente desde China. Esto tenía que ver con el tema de paneles solares y ese recargo en tema de mercancía peligrosa le valía $300. Valiéndole $300 era demasiado costoso para él y ya había pagado la mercancía. Entonces es muy importante eso. AMS, in and out, tie down, overcharge, surcharge fee y overlay surcharge fee. Eso sí estamos hablando del aéreo. Y lo mismo va a pasar con el tema de los recargos en el marítimo. Los miramos rápidamente, BAF, BS, ISPS y los que ustedes tienen a continuación. Entonces siempre será importante revisar un par de cotizaciones, ¿cierto? Para ver las diferencias y tratar de contratar con una buena empresa que me esté dando una buena tarifa con el fin de poder reducir esos costos. Entonces, así como les mencioné anteriormente, que uno empieza a revisar esas diferentes propuestas emitidas por los agentes de carga, importante tener en cuenta estos aspectos, los años de experiencia, reconocimiento del mercado. Entonces, usted va a traer su carga, ¿cierto? ¿La va a traer o la va a llevar? Importante que usted trate de buscar una empresa pues que esté consolidada en el mercado, que tenga experiencia, que tenga presencia física en los diferentes puertos y aeropuertos, ¿cierto? Que tenga esas alianzas con los agentes de aduana, teniendo en cuenta que un agente de aduana y un agente de carga no pueden tener la misma razón social. Entonces, si estamos hablando de ese proceso de aduana y logística, pues siempre buscar ese operador logístico que le pueda brindar todo el paquete completo. Por ende, debe tener esas alianzas con el fin de que el proceso sea mucho más ágil, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, respecto a la gente de aduanas, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué saben ustedes de la gente de aduanas, muchachos? ¿Quién quiere participar? ¿Cuál es la importancia de la gente de aduanas? ¿Quién levantó la manita? ¿Quién levantó la mano? Luisa Fernanda, te escuchamos. Yo, profe, pues los agentes de aduanas es como la persona jurídica que se encarga de realizar los trámites ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o la DIAN para nacionalizar la carga. Es correcto, mi estimada Luisa. Esa es la función, ¿cierto? Entonces, ya digamos que el nuevo estatuto permite de que no sea obligatorio contratar los servicios de un agente de aduanas, pero los que hemos estado en este tema logístico de aduanas o ya sea de carga, o en este caso de aduanas, sabemos lo difícil, lo complicado que es, y así como lo hablábamos, creo que era en la primera sesión, el tema es que el régimen sancionatorio es muy drástico y si digamos yo no conozco el tema, pues pues tendería o la posibilidad de que me equivoque es mucho más grande, es mucho mayor, ¿vale? Por eso la importancia de contratar ese agente de aduanas que, como bien lo decía Luisa, pues se va a encargar de representarme, en este caso ante la autoridad aduanera, con el fin de colaborarme en todo lo referente a los trámites, ya sea de un proceso de importación o un proceso de exportación. Entonces, si hablamos de documentos de exportación, me va a ayudar con la declaración de exportación, a diligenciarla en el sistema de la DIAN, ¿cierto? Ayudarle en el tema de los certificados o vistos buenos ante el BUCE, el tema de la clasificación arancelaria. Entonces, ellos tienen un departamento de clasificación arancelaria, yo les brindo toda la información, yo les brindo las descripciones mínimas con el fin, fotos, brochure, características del producto con el fin de que me hagan la correcta clasificación arancelaria. De igual manera, factores a tener en cuenta. Entonces, en el agenciamiento de aduaneros existen 4 niveles, 1, 2, 3 y 4. En lo posible, mis estimados estudiantes, escoger las agencias de aduana que son nivel 1, porque son aquellas que tienen cobertura en todo el país y son aquellas que financieramente están mucho más fuertes. Entonces, importante eso, importante los años de experiencia que tengan, ¿cierto? La trayectoria en el mercado y que nuevamente tengan alianzas con los agentes de carga, porque como se los mencionaba, qué importante como tratar de buscar ese paquete completo que me hagan aduana y carga
con el fin de que la operación logística sea mucho más ágil, ¿vale? Y cuando estamos hablando de los costos logísticos, también hablamos de los Incoterms. Entonces, qué saben ustedes de los Incoterms? ¿Por qué son tan importantes, mis estimados alumnos? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Sebastián, Joan Sebastián, te escuchamos. Porque son los términos de negociación para hacer un negocio, ¿sí? Ya Sí, sea de una importación, exportación, que el contenedor se quede en popa o que lo recojan en la fábrica. O sea, es sí. muy importante como decir que dónde se va a recoger la mercancía y hasta dónde va como la seguridad de cada uno. Perfecto, Joan Sebastián, es así. Entonces, estamos hablando de los términos de negociación internacional que me van a permitir delimitar, ¿cierto? Las responsabilidades, obligaciones y costos entre los actores involucrados en una operación de comercio exterior. En este caso va a ser entre importador y exportador. ¿Listo? Entonces, actualmente tenemos nosotros los Incoterms 2020. Estos se van renovando cada 10 años. Digamos que en estos momentos tenemos los Incoterms 2020 que hacen referencia a la última norma, a la norma más actualizada que tenemos en este momento, ¿vale? Entonces, si lo pudiéramos dividir, lo dividimos en 4 familias, ¿cierto? La familia EFCD, entonces la familia E, integrada por Xword, la F por FCA, FOB y FAS, la C por CFR, CIF, CPT y CIP, y de DAP, DDU y DDP. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, ¿cómo también los podemos dividir? Los que se pueden utilizar en cualquier medio de transporte. Xwork, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP, sabemos que lo podemos utilizar en cualquier medio de transporte. Y hay unos Incoterms que se utilizan únicamente para medio de transporte marítimo, como lo van a hacer el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. ¿Listo? Entonces vamos a mirar rápidamente los que más se utilizan. Son 11 reglas, pero los que más se utilizan en las operaciones de comercio exterior. Y arrancaríamos con el export, ¿cierto? Y vamos a mirar rápidamente las obligaciones de cada una de las partes involucradas. Entonces vamos a colocar el ejemplo, ¿cierto? En Export de que yo vendo bolsos, ¿cierto? Estoy en el sector de la marroquinería y estoy negociando export. Entonces, en un export, el exportador se encarga de la producción, ¿cierto? El alistamiento de la carga y dejar precisamente esa mercancía en fábrica. Ya de ahí en adelante se va a desentender el exportador y las responsabilidades, costos y riesgos las asume el importador. Entonces, si vamos a colocar ejemplo que es un embarque aéreo de esos bolsos. Entonces, el importador primero tiene que pagar acá, ¿cierto? El proceso de los trámites de exportación, el despacho de exportación. Entonces, tiene que llevar la mercancía desde la bodega hasta el aeropuerto del Dorado, tiene que pagar ese flete interno. Los costos logísticos que se generen ahí los tiene que pagar el importador, ¿cierto? El transporte internacional lo paga el importador. Llega la mercancía a los Estados Unidos, ¿cierto? Ahí se generan otros costos logísticos, los paga el importador. Posteriormente, el tema de la nacionalización la paga el importador y el traslado hasta su local lo paga el importador. Máxima obligación, mínima obligación para el exportador, máxima obligación para el importador. Otro indicador que se utiliza mucho, habíamos dicho que el FOB es para el medio de transporte marítimo, es el FOB, ¿cierto? Que significa franco, entonces a bordo del buque, no al costado, sino a bordo del buque, el FOB, ¿cierto? Entonces en el FOB vamos ahora con el ejemplo de aguacates, que creo que lo dijimos en la primera sesión, que los voy a vender a Holanda, esa es la negociación. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones, costos y riesgos del exportador? La producción, ¿cierto? El exportador, los trámites de exportación del exportador, llevar la mercancía, ya había hecho trámites de exportación, ¿verdad? Llevar la mercancía, si vamos a Holanda, llevarla hasta el puerto de Cartagena, ¿cierto? La obligación de quién es, del exportador, y la va a dejar a bordo del buque.
hasta ahí llega su responsabilidad. El tránsito internacional lo asume el importador, los costos logísticos los asume el importador, la nacionalización los asume el importador, ¿cierto? Y llevar la mercancía hasta su lugar de destino, ¿cierto? Lo asume el importador. Otro de los términos de negociación muy utilizado es el CIF, ¿cierto? Este también se utiliza para medio de transporte marítimo y vamos a seguir con el mismo ejemplo, el tema de la venta de aguacatejas, en donde aquí la diferencia es que el exportador está obligado a pagar el transporte internacional y a contratar un seguro con cobertura mínima en caso de que haya daño, saqueo de esos aguacates, ¿cierto? A favor del importador. Llega la mercancía en este caso a Rotterdam, que es en Holanda, en los Países Bajos, y posteriormente de ahí para adelante los costos, riesgos los va a asumir el importador como tal. Y por último tenemos el DEP y vamos a volver con el ejemplo del tema de los bolsos, en donde el exportador tendría que asumir absolutamente todo, exceptuando el descargue de la mercancía, ¿cierto? Que para este caso, ¿quién lo va a asumir? El importador como tal, ¿vale? Entonces, a medida que vamos avanzando en los 5 terms, ¿cierto? Que van cambiando, ¿cierto? La responsabilidad de los costos y los riesgos. Lo importante es escoger precisamente el Incoterm, pues que esté más acorde en esa negociación. Luisa Fernanda, te escuchamos. Profe, yo tengo una pregunta. Es que yo Señora. siempre he tenido como mis dudas con los Incoterms frente a cómo deben ir en una factura, en la factura comercial, por decirlo así. Sí, Digamos, yo tengo una negociación CIP, entonces en la factura yo debo, digamos, en el caso de exportador, debo incluir el costo del seguro y el costo del flete. es un CIP. Tú eres la persona que está asumiendo, ¿verdad? El tema del transporte internacional. Un ¿Estoy en sí, lo sí, sí. correcto? Entonces, claramente tú tienes que incluir ahí el tema de ese flete CIP y el tema de ese seguro. ¿En este momento estás haciendo exportaciones, Luisa Fernanda? No, profe, nosotros estamos, por lo general hacemos es importaciones, pero pues quería hacer como un ejemplo diferente para entenderlo un poco mejor. Ah, perfecto, claro, tú dentro de tu factura tienes que costear. Entonces, ojo acá, Luisa Fernanda, ¿cierto? Tú tienes que empezar a costear. Entonces, es muy importante que antes de colocar el precio de ese producto de exportación, tú empieces a costear con tu agente de carga y tu agente de aduana con el fin de poder dar el margen que tú estás requiriendo y no vayas a perder plata. Entonces, en esa negociación, Luisa Fernanda, como existen diferentes variables, trataría de dejar un margen, un colchón de unos imprevistos, ¿cierto? Con el fin de colocar el precio correcto, ¿sí? Pero si tú estás negociando un CIP, un CIF, ¿cierto? Y lo estás colocando en la factura, entonces estamos hablando del tema de los aguacates. Rotterdam, ¿cierto? Se supone que en ese CIF, y ya lo vamos a ver en un ejercicio de corrida de precios, que yo tuve que haberle sumado la producción, el alistamiento, los trámites de exportación, ¿cierto? Entonces, en esos trámites yo ya tengo que haber negociado con mi agente de aduanas, ¿cierto? ¿Cuánto me va a cobrar por esos trámites? Yo ya tengo que estar negociando con esa empresa de flete local obviamente son valores aprox porque esos van cambiando, ¿cierto? Pero yo tengo que tener un colchoncito por arriba con el fin de no dañar mi lista de precios. Y de igual manera, el tema del flete internacional, de igual forma, yo lo tengo que costear. Pero si tú lo miras, Luisa Fernanda, en el tema de la importación es algo similar. Yo, por ejemplo, negocio mucho con China. Entonces, ellos no me dan el precio CIF, el precio FOB o el precio CIF me lo dan de una, sino que ellos primero van y cotizan el flete y después meten el precio. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso va a variar Sí, dependiendo del valor de los precios. De la misma manera como tú haces en un tema de importación donde no te dicen, mire, este es el precio, sí, o a veces no. Pero con el tema de la variación de los fletes ahorita puede cambiar. Ellos van, cotizan y te dicen, miras, Luisa Fernanda, el precio FOB es este, el precio CIF es este. De la misma manera, así lo debería hacer el exportador como tal. Ok, profe.
Gracias. Perfecto. ¿Algún otro comentario respecto a los Incoterms, muchachos? Antes de que miremos un ejercicio de una corrida de precios. ¿O no más preguntas? Si no hay más preguntas, ¿preguntas o no hay preguntas? Ay, Comentarios. profe, yo tengo otra pregunta, qué pena. Listo, Luisa. ¿Cuál es la pregunta? Profe, es importante que en la factura esté reflejado el lugar, por lo menos, digamos, si es CPT, que sea, por ejemplo, una importación CPT Bogotá, como por temas de seguro o algo así. Es importantísimo y eso va a ser un requerimiento de la gente de aduanas. Entonces, ahí Luisa y los demás muchachos, eh, cuando estoy haciendo el tema de importaciones, ¿cierto? Entonces, ahorita yo estoy trayendo una carga que viene ese es un FOB, ¿cierto? Que viene desde Guangzhou. Entonces, es muy importante que diga, eso lo vamos a ver más adelante, de pronto tengo un ejemplo de documentos de operaciones de comercio exterior, de que diga, de que esté el puerto, ¿cierto? En este caso, el puerto de origen, si es el caso de una negociación FOB, o el puerto de llegada, si es en una negociación CIF, porque aduaneramente así me lo exige la norma. Entonces, me imagino que Luisa Fernanda lo hace así. Aquí trabaja uno muy de la mano con el agente de aduanas para revisar si los documentos están bien o no. Es Es precisamente la correcto, función profe. de ellos. Por eso estamos hablando de que ellos son la intermediación y son el apoyo en todo este proceso. Entonces, digamos que esta ha sido mi primera exportación y no tengo ni idea, ¿cierto? Entonces, para eso yo contrato a la gente de aduana, ya sea en importación, exportación, y yo le mando un borrador. Lo que yo le hago es mandarle un draft. Y él me dice si ese documento que yo estoy diligenciando está acorde a la norma de aduanero, te dirá quítale, ponle, con el fin de que no vayamos a tener problemas al momento de realizar la operación de comercio exterior. Entonces es muy importante, mis estimados alumnos, de que uno se apoye mucho con el agente de aduanas y con el agente de carga. Él me lo emite a mí, de igual manera yo trabajo conjuntamente con el agente de carga. Él me dice si los datos del importador, los datos del proveedor, estamos hablando del importador, ¿cierto? De una importación, si el proveedor está ok, si mis datos están ok. Entonces es un trabajo conjuntamente entre la agente de aduanas y la agente de carga para que todo salga bien. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Perfecto. Entonces volvemos acá y queda esta última parte, ¿cierto? De aspectos importantes a tener en cuenta, ¿cierto? Los tiempos de tránsito, frecuencias, las monedas de negociación, eso posteriormente lo iremos mirando en las otras sesiones, esa variación, ¿cierto? En el tema de la TRM, cómo nos va a afectar y las condiciones de la oferta, vigencia y la vigencia de la tarifa. Tengamos en cuenta que ahorita, sobre todo con el tema de los agentes de carga, te sostiene una tarifa cada 15 días. Entonces puede variar y más con la situación que nosotros estamos viviendo, debe estar muy pendiente de las tarifas que me están ofreciendo, ¿vale? Entonces para que lo tengamos muy presente. Antes de terminar la sesión del día de hoy, vamos a mirar un ejemplo de corrida de precios. ¿Me confirman si están viendo el Excel? Sí, profe, sí se ve. Entonces, este es un ejercicio de exportación y veremos acá, ya vamos a ver los Incoterms aplicados, ¿cierto? Y más o menos como lo que nos planteaba Luisa, lo importante es tener nuestra lista de precios, ¿cierto? Pero tenemos como unos valores estimados, pero más sobre todo ahorita que los fletes están tan locos y que no se están manteniendo, pues toca estar mirando cómo están saliendo, cómo están los fletes internacionales. Entonces, el ejemplo acá es que voy a vender esta sudadera unisex, ¿cierto? Es una exportación. Te dice acá qué características, talla única M, colores disponibles gris, azul y blanco. El destino es los Estados Unidos. El medio de transporte que se ha elegido es marítimo y es una carga LCL, una carga suelta, ¿vale? Entonces, arrancamos acá. Entonces, ¿cuántas cantidades yo voy a vender? Son 1.000, ¿cierto? ¿Cuánto es el costo de producción acá en Colombia en pesos? Es de 75.000 pesos. Yo lo multiplico 1.000 por 75.000 y me va a dar el costo de producción 75 millones. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿hasta ese momento él ha ganado algo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes con esos 75 millones? ¿Ha ganado algo? ¿Quién dijo yo?
¿Se ha ganado o no ha ganado? Pues yo pienso que no, profe. No ha ganado nada, es correcto, solamente está en el costo de producción, ¿vale? Son 75 millones. Ahora, ¿qué dice él, mis estimados alumnos? Dice, bueno, en este negocio de exportación para mí es rentable si yo me gano el 50%, ¿cierto? De lo que me costó producirlo. ¿Eso va a ser cuánto? Ese va a ser el margen de utilidad que ustedes están viendo acá, ¿vale? Entonces, su margen de utilidad es de ¿cuánto? De 37.500.000 pesos, ¿vale? Pero entonces, para llevar estos 1.000 sudaderas a los Estados Unidos, yo tengo que pagar unos costos, como lo vimos anteriormente en la explicación, de empaque, embalaje, etcétera, que me valen ¿cuánto? Me valen 7.500.000. Entonces, si yo sumo el costo, ¿cierto? Más el margen de utilidad más los costos de empaque y embalaje, voy a tener el precio export, ¿cierto? Pero yo el precio export no lo puedo dar en qué, no lo puedo dar en pesos, sino que yo el precio export lo tengo que pasar, lo tengo que dar es en dólares porque estoy negociando con Estados Unidos, esa es la divisa que yo estoy negociando. Entonces, ¿a cómo está mi TRM? Mi TRM acá en este ejemplo está a 3.400. Yo convierto en estos 120 millones en cuánto, en 35.294. Si no está, si el cambio, ¿cierto? De un dólar no está a 3.400, sino está a 4.000. Eso es un proceso de devaluación o revaluación. ¿Quién me dice? ¿Quién dijo yo? Si el Profe, yo cambio de creo que es divisa la pasa, devaluación porque pues nuestra moneda está, o sea, está perdiendo su valor frente al dólar. ¿eso es bueno o es malo para el exportador? Es bueno, ¿Seguro? ¿Por qué? porque recibe el pago en dólares de lo que se vaya a realizar en la venta. ¿Y qué pasa? ¿Y eso qué relevancia tiene? ¿Seguro es bueno? ¿Quién dijo yo? ¿O quién no está en desacuerdo? ¿Quién dijo yo? O sea, Pues sí, para profe, mí sería es más bueno. importante. No, Porque sería malo para el tema del exportador, o sea, digamos en caso que fuera yo el exportador, es bueno para el que recibe. uy, acá se armó un debate. ¿Quién dijo Profe, yo? no, yo pienso que es bueno para el exportador porque va a recibir más pesos por dólar. ¿Seguro? Exacto, en cambio sería malo para un importador porque tiene que buscar más pesos para poder pagar un dólar. ¿Seguro? ¿Quién? ¿Seguro? Yo no sé. ¿Quién dijo yo? ¿Están de acuerdo con sus compañeras o no? ¿Sí o no? ¿Es bueno o es malo que haya ese proceso de evaluación? ¿Se mantienen ustedes de que es bueno, que es mejor? Bueno, la respuesta es que ustedes tienen la razón, claramente. ¿Por qué? Porque acá están 3.400, ¿cierto? Si esto fuera 4.000, ¿cierto? Por un dólar se pagarán 4.000 pesos. Al ser, al hacer el cambio, por esos mismos dólares va a recibir más pesos. Y lo vamos a mirar en sesiones adelante, más adelante, que yo en una operaciones de comercio exterior estoy obligado a canalizar las divisas. ¿Qué quiere decir? Que en operaciones de venta internacional yo no me puedo quedar con estos 35.294 dólares, sino que yo necesariamente tengo que convertirlo en pesos. Entonces, como le dicen las compañeras, los procesos de evaluación les sirven en este caso es a los exportadores. Entonces vamos en el precio export, ¿sí? Pero en la negociación ellos dicen, no, no, export no. Yo lo que necesito es que usted me lo ponga en el puerto de Cartagena. Entonces a eso le tengo que sumar un inland que es el precio del transporte local, ¿cierto? Toca sumarle la intermediación aduanera, que son los trámites de exportación, y toca sumarle unos gastos de origen de $1.000, ¿vale? Entonces el precio FOB va a ser de 37.494. Pero en esa misma negociación dice, no, yo necesito que usted exportador pague el flete internacional. Pues el flete internacional está por $2.000 y como es una carga CIF, se va a pagar un seguro de $80. Entonces usted los va sumando
y el precio CIF Miami va a ser de 39.574. Pero dicen, están ahí negociando y dice el exportador y el importador, dice, el importador sabe que yo necesito que usted me ponga la mercancía acá, yo lo único que voy a hacer es el descargue de la misma. Entonces, ese exportador tiene que asumir otros gastos que se van a generar allá en los Estados Unidos, ¿cierto? Ahí va a generarse un valor en aduana y se tiene que pagar los impuestos. ¿Sí? Entonces, digamos que esta su partida arancelaria, la preferencia arancelaria que tiene es del 5% de lo que se va a pagar. Y lo que nosotros conocemos acá en Colombia como el IVA, allá en Estados Unidos se conoce como el VAT, ¿vale? Entonces sacamos acá el tema del VAT y los impuestos a pagar son de 6.632, que en este caso los tiene que asumir el exportador. También hay una intermediación aduanera, claramente, para realizar la nacionalización allá en Estados Unidos, y un inland para llevar la mercancía, ¿cierto? Desde el puerto de Miami hasta el local que está nuevamente también está en Miami, para que el valor sea DDP. Es 47.906. Entonces, usted lo que necesita es sacar su corrida de precios, ¿cierto? Su lista de precios y empezar a comparar. Entonces, estos 1.000 busitos, ¿cierto? 1.000 sudaderas, perdón, que estamos negociando, el total en export son 35.294. Total en FOB son 37.494. El CIF en total va a ser 39.574. Y en DDP sería 47.906. Y aquí están los valores unitarios. FOB, export, perdón, 35.29. FOB 37.49. CIF 39.57. DDP 47.91. ¿Listo? Entonces acá es donde vemos reflejado el tema de la importancia de los Incoterms, ¿cierto? Que si estamos hablando de presupuestos de exportación, como es lo que se propone en esta sesión, ¿cierto? Tenemos que saber costear correctamente y saber en este caso cuál de las partes va a asumir los costos, los riesgos y las responsabilidades. Si seguramente mi empresa no es muy grande como exportador, es pequeñita, yo no tengo mucha capacidad de negociación con el operador logístico, con el agente de carga, seguramente yo ya no voy a conseguir tan buenas tarifas de fletes, lo que yo voy a negociar es un export o un FOB, ¿sí? Si yo soy una empresa que ya tiene trayectoria, que soy una empresa grande, tal vez puedo negociar un CIF. Y DDP, si ustedes me preguntan, normalmente lo utilizan aquellas empresas que tienen filiales en otros países. Entonces les coloco el ejemplo de Toto, que tiene una filial en Costa Rica, conoce el mercado, está allá, tiene alguien que lo representa, sabe cómo son los trámites aduaneros allá. Entonces ahí estamos haciendo una exportación, ¿cierto? Desde la empresa que está acá, que está vendiéndole a la empresa que está allá en Costa Rica, ¿cierto? La negociación pues más beneficiosa sería un DDP porque se conoce la logística tanto de acá como de allá, ¿sí? Pero digamos que eso dependerá nuevamente del tamaño de la empresa, el tipo de negocio y al acuerdo que logren a llegar entre las partes. Les quería mostrarles a ustedes este ejercicio de corrida de precios. Natalie, te escuchamos. Profe, una pregunta. ¿Qué término y conter usted nos recomienda actualmente para poder manejar una exportación a Venezuela? Uy, pero es que exportar a Venezuela ahorita sí está difícil, te cuento. ¿Y qué van a exportar a Venezuela? ¿Y eso es un negocio fijo? ¿Seguro? Sí, de hecho ya pues la empresa actualmente hace más de 20 años está manejando importación desde Taiwán y pues ellos tenían como una empresa asociada en Venezuela, pero pues por todo el tema nosotros dejamos la comunicación con ellos y ahora ellos están comunicando con nosotros para poder manejar una exportación. Te lo digo de una. Nunca lo hemos manejado, o sea, nunca, con ellos directamente, nunca. Te lo digo de una, un export. Porque con Venezuela eso, o sea, te lo digo, de hecho nosotros estuvimos en un negocio con el tema de alimentos y te lo digo, ninguna empresa de transporte quería llevar la carga a Venezuela. O sea, no hubo manera. O sea, nosotros queríamos llevar alimentos de acá desde Colombia hasta Venezuela y fue muy difícil conseguir una empresa de transporte que se le midiera a ese chicharrón, ¿sí? Entonces te lo digo, de una vez yo te digo, la negociación sería export
Yo se lo dejo acá en bodega y usted verá cuáles son los aliados logísticos que usted tiene acá en Colombia para llevarlo de aquí para allá con tema de pagos anticipo del 100%. Esa sería como mi recomendación. Te lo digo por la experiencia que he visto, porque la verdad, negociar, a todo el mundo le quiere sacar el quite a Venezuela, teniendo en cuenta de que en teoría hay oportunidades, pero el tema de los pagos, el tema de la operación, pues digamos que ya pues no es tan fácil, increíble, ¿no? Lo Venezuela lo tenemos al lado, pero ya no es tan fácil. Y digamos que, por ejemplo, te coloco otro ejemplo. Hay agentes de aduanas que te dicen, yo a Venezuela no te trabajo. Operadores logísticos, yo con Venezuela no te trabajo. Entonces, para que te des cuenta la dificultad del tema. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Un export se lo dejo acá y de ahí para adelante su responsabilidad si usted se lo quiere llevar a Venezuela. Sí, profe, es que realmente se está complicado porque estamos buscando, de hecho estuvimos buscando transportistas y me dijeron que por lo menos por Cúcuta ninguno. Me dijeron que de pronto algunos pasaban, pero tocaba subir hasta Paraguachón. Y pues para ir hasta allá también son muy poquitas, como 2 transportistas únicamente nos hacen el favor de hacer el cruce porque pues estábamos pensando cómo manejar un término SIF No, o te lo algo. digo, no lo consigues. Y Te en lo digo bien. la aduana me obligaba igual. Todo tiene que ser con pago anticipado, 100%, porque si no, no manejan la operación. Y el hecho de ir hasta Cúcuta también es otro chicharrón. Entonces, pues por eso tenía como la inquietud directa con el profe. Sí, te lo digo, tengo la experiencia y no lo pudimos hacer. Te lo digo sinceramente, no hubo cómo. Entonces, esos negocios con Venezuela sí son bien complicaditos. Entonces, no Listo, es tan profe. fácil. Sí, entonces, listo, mis estimados alumnos. Ya para ir terminando, no hay otro comentario. Si hay más preguntas, comentarios, este es el momento antes de terminar. ¿Quién dijo yo? Oh, todo claro. Sebastián, te escuchamos. Profe, en cuanto al trabajo de esta semana, que toca la semana 3, Sí. Ah, ¿cuántas páginas en total se podría hacer mínimo o máximo? bueno, ya iba para allá. Entonces, si no hay más preguntas respecto al tema de la sesión de hoy, vamos para el trabajo, ¿vale? ¿Qué dice el trabajo? Para la actividad de creación e innovación se realizará un anteproyecto en el cual el estudiante debe buscar y analizar los distintos productos exportables de Colombia. Deberá elegir un producto el cual se le hará un estudio de dicho producto elegido. En este proyecto deberá incluir una portada, una introducción, contenido, indicar el por qué escogió este producto, las facilidades de producir y exportar dicho producto, conclusión, referencia bibliográfica. La entrega del trabajo se realizará subiendo el archivo PDF. Entonces, mínimo debería tener, mínimo, 1, 2, 3, 4, 5. Debería tener 5 hojas. Pero digamos que en el contenido, sobre todo en el tema del contenido, es donde ustedes podrían ampliar. Entonces, la respuesta es mínimo 5, pero claramente si usted quiere hacer un trabajo bien chévere, bien interesante, ¿cierto? Entonces, lo que tiene que ver con introducción y contenido, pues se supone que usted podría ampliar un poquito más, ¿vale? Entonces, por ahí uno de ustedes me preguntaba que de dónde, que si ustedes, yo les daba el producto, ustedes lo escogían. Entonces, es importante que ustedes escojan el producto. Entonces, fuentes que yo manejo, el tema de la página de ProColombia, para que ustedes revisen, por ejemplo, si ustedes están viendo ahí, ustedes se meten en exportaciones y dice Colombia B2B Marketplace. Entonces ustedes ingresan ahí y pueden mirar por diferentes secciones, ¿cierto? Acá ProColombia lo divide por los diferentes líneas de negocio que ellos manejan y pueden encontrar empresas bien interesantes que estén exportando al exterior y pueden encontrar productos que creo yo que pueden ser bien chéveres, ¿vale? Entonces, nuevamente, mis estimados, la entregas este próximo sábado. Me parece que es un trabajo bien interesante, entonces, para que le echen todas las ganas y podamos seguir avanzando en este tema. ¿Listo? Preguntas, Carol, Gisela, te escucho. Profe, respecto a la parte del contenido, que como que sea una explicación del producto que se escogió y eso, ¿qué tan amplio, o sea, debe ser como esa parte? ¿Hay que hacer como algún esquema o ya esa decisión de cada uno? Sí, esa decisión de cada una, porque, digamos, cuando colocan este tipo de trabajos, pues yo me tengo que dejar llevar es por lo que dice la rúbrica del trabajo.
¿sí? Porque si no, entonces, digamos que yo me dejo guiar, yo califico si cumplen esto que dice ahí, ¿sí? Entonces, digamos, dice acá, indicará el por qué escogió este producto, las facilidades de producir y de exportar dicho producto. Entonces, yo me dejo guiar, ¿cierto? Por lo que dice acá, porque yo les califico acorde a lo que diga la rúbrica de calificación como tal. Entonces, sería eso, ¿sí? Tal cual lo que dice allá. Y si obviamente, pues si ustedes quieren generar como ese valor agregado del trabajo y de la investigación, pues mucho, mucho mejor, ¿sí? Pero mínimo es lo que hay acá. Mínimo es lo que hay acá. ¿Listo? No sé si haya otra pregunta, mis estimados alumnos, antes de terminar con la sesión de hoy. No, profe. ¿No más preguntas? Listo, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas.